La verdadera tragedia de nuestra época no es la falta de información, sino la ilusión de que lo controlamos todo. Vivimos en un siglo donde creemos que el silencio ha sido erradicado, donde cada centímetro del planeta está cartografiado y cada segundo de nuestras vidas está respaldada por una señal satélite. Sin embargo, de vez en cuando, el universo nos revuelve un recordatorio brutal de nuestra propia finitud. La desaparición del vuelo MH370 no es solo un enigma aeronáutico, es una grieta en la narrativa de la omnipotencia humana. Espiritualmente nos enfrenta a la idea del umbral, ese momento en que lo cotidiano, lo banal, buenas noches, el aroma a café en la cabina, un sueño ligero de un pasajero, se desliza hacia lo eterno sin previo aviso. Nos enseña que la seguridad es una construcción frágil y que a pesar de que nuestras máquinas de 350 toneladas y los 80 ordenadores integrados, seguimos siendo náufragos en un océano de incertidumbre. Y buscar este avión en el fondo es buscarnos a nosotros mismos. Es buscar en la oscuridad, intentando encontrar un para qué, en medio de un vacío que se niega a responder. En aquella noche de un 7 de marzo de 2014, en Kuala Lumpur, el mundo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. El aeropuerto internacional era un hervidero de despedidas ordinarias. El Boeing 777, una joya de la ingeniería estadounidense, esperaba en la pista 32. Y para los pilotos del 777, no es solo una máquina, es el mejor avión del mundo. Un gigante noble que perdona errores y abraza el cielo con una estabilidad mística. Al mando estaba Zaharie Ahmadsad, un hombre de 53 años, con 18.000 horas de vuelo. Alguien que amaba tanto su oficio que había construido su propio simulador de vuelo en casa. Y a su lado el joven Farik Abdul Hamid, de 27 años, que vivía su primer vuelo sin instructor en este modelo. Y nada en las cámaras de seguridad sugería que aquellos hombres no fueran a regresar. Pasaron los controles, sonrieron, revisaron el manifiesto de carga, subieron a la cabina y detrás de ellos 227 pasajeros. Se acomodaban en sus asientos familias francesas que regresaban de vacaciones, ingenieros de dispositivos electrónicos, padres que volvían a casa tras un viaje de negocio. Era un vuelo más. Entre los 20.000 que se cruzan el planeta cada día, una rutina de acero.
que a las 12:41 de la noche despegaba. El ascenso era perfecto. A 35.000 pies, el avión se estabilizó sobre el mar de China. El aire en la cabina era el de un viaje nocturno, luces tenues, el murmullo de los motores y esa paz particular que se siente al estar suspendido sobre el abismo. Y a las 1:19 de la madrugada, el control del Kuala Lumpur se despedía del Malaysia Airlines 370 al entrar en el espacio aéreo de Vietnam. Y la respuesta de la cabina fue: buenas noches, Malaysian. Era un mensaje básico, desprovisto de dramatismo, un adiós estándar que terminaría siendo la última prueba de vida de aquellas 239 almas. Y apenas 2 minutos después, a la 1:21, el avión se volvió invisible. El transpondedor, la radio que gritaba al mundo la posición y la velocidad de la nave era apagada manualmente, y 1 minuto más tarde el sistema ACARS, que comunica el estado de los motores vía satélite, también enmudecía. En la era de hiperconectividad, un monstruo de 63 metros de largo desaparecía de los radares civiles. En el tiempo que nos toma respirar hondo. Y lo que seguía era una cadena de diligencias que desafiaba la lógica, una lógica militar del siglo XIX. Durante 4 horas nadie daba la alarma. Vietnam asumía que el avión seguía en Malasia. Malasia asumía que el avión estaba en Vietnam. Y la burocracia se impuso a la urgencia, mientras las familias en Pekín esperaban frente a pantallas que mostraban un cruel retraso. El ejército malayo observaba en sus radares militares. Sí, esos radares militares que registran ecos de metal, incluso sin transpondedor. Como un objeto no identificado daba media vuelta. Y el avión fantasma regresaba sobre sus pasos, cruzó de nuevo la península de Malaya y se dirigió hacia el estrecho de Malaca. Nadie envió aviones de combates, nadie intentó contactarlo por frecuencias de emergencia. El ministro de Defensa diría años después, con una sonrisa inquietante, que no lo interceptaron porque no era una amenaza. Pero qué mayor amenaza existe que un gigante de 350 toneladas volando ciego y sordo sobre el propio territorio. Y ese silencio oficial es el primer agujero negro en esta historia. Y al amanecer, el 8 de marzo, la incertidumbre se transformó en agonía. Y Salim Bakterov, al aterrizar en Pekín desde París, recibía la noticia de que su esposa y sus 2 hijos se habían desaparecido. Philip Booth, el ingeniero de IBM, nunca llamó a su pareja para decirle que había llegado. Las familias fueron confinadas en hoteles rodeados de periodistas, hambrientos de tragedia.
Mientras las autoridades malayas ofrecían informes contradictorios, primero se buscaba en el mar de China, donde el avión había desaparecido de los radares civiles. Días de una búsqueda inútil que solo sirvieron para que los corrientes movieran lo que hubiera quedado del avión. Pero la verdad estaba en otro lugar. Los radares militares y los apretones de manos satelitales con la empresa Inmarsat revelaron una ruta que nadie pudo imaginar. El avión no se estrelló tras la desaparición, sino que voló durante 7 horas más hacia el sur, hacia el lugar más remoto del planeta, el sur del Océano Índico. Lo que nos hace preguntarnos por qué alguien llevaría un avión hacia el vacío más absoluto. Se investigó al capitán Zaharí, se confiscó su simulador casero y se descubrió una ruta grabada que terminaba en el Índico. Fue un suicidio planificado con una precisión aterradora. Los investigadores internacionales no encontraban pruebas de inestabilidad mental o aislamiento social. Se investigó el cargamento, 2 toneladas de mangostinos y miles de kilos de baterías de litio. Las baterías de litio son conocidas por su volatilidad y si un incendio estalló en la bodega de la carga, pudo haber llenado la cabina de gases tóxicos en segundos. En este escenario la tripulación se asfixiaría y en estado de hipoxia se pudo haber perdido el conocimiento mientras el avión en piloto automático seguía una ruta errática dictada por los daños eléctricos hasta agotar el último gramo de combustible. Es la imagen de un ataúd de metal volando sobre las nubes, lleno de personas que dormían un sueño del que nunca despertarían. Sin embargo, hay detalles que no encajan en el accidente puro. La desactivación manual de los sistemas de comunicación y el giro preciso tras el punto de transferencia sugiere una voluntad humana. Lo que nos hace preguntarnos si fue un secuestro, que si había alguien más en la cabina, o fue un incidente técnico que alguien intentaba ocultar. La lista de pasajeros incluía 20 ingenieros de una empresa estadounidense de microchips, lo que alimentaba las teorías de espionaje industrial. Otros hablan de derribo accidental por parte de alguna fuerza militar, asustada ante este avión fantasma. Un secreto que ninguna nación querría admitir. Pero las pruebas físicas son casi inexistentes. Un poco de restos, un flaperón en la isla de la Reunión, trozos de las alas en la costa de África. Son los únicos testigos mudos de que el Malaysia Airlines efectivamente terminó en el mar. Y 5 años después de la desaparición, el 30 de julio de 2018, los investigadores presentaron un informe de 500 páginas, que en esencia decía: no sabemos. Y esa es la respuesta más insoportable para el ser humano moderno. Aceptar el no sabemos. Es aceptar que el mundo sigue siendo un lugar peligroso y misterioso. Que las familias siguen esperando
no solo los restos, sino la verdad. Porque sin la verdad no hay cierre, y sin el cierre el duelo se convierte en una sombra perpetua. Hay muchos que han dedicado sus vidas a denunciar que hay personas que saben lo que pasó, que un avión de este tamaño no desaparece sin que alguien en algún centro de mando haya visto su trayectoria final. La lección del Malaysian Airlines 370 es la de la humildad. Nos recuerda que nuestras fronteras, nuestros mapas, nuestros radares son solo una red delgada sobre un abismo insondeable. Y cada vez que subimos a un avión, realizamos un acto de fe ciega en la tecnología y en el prójimo. El Malaysian Airlines 370 rompía ese contrato. Nos dejó con la imagen de un adiós que nunca llegó a ser un hola. Una bienvenida que se perdió en las corrientes del Índico. Y la desaparición no está clara. Y quizá nunca lo esté. Pero el silencio que dejó debe servirnos para valorar la fragilidad de cada conexión humana. La vida es breve. Espacio entre dos controles de radar. Y lo único que realmente poseemos es el buenas noches que decimos a quienes amamos antes de que las pantallas se apaguen. Y hoy el enigma sigue vivo. El Boeing 777 descansa en algún lugar de una llanura abismal, a miles de metros de profundidad, donde la luz del sol nunca llega. Y es allí donde las 239 historias se han fundido con el océano. Y quizá la respuesta no esté en los fusibles de la caja, ni en el software del simulador de Zaharie, sino en nuestra capacidad de resistir ante el misterio, de seguir buscando la verdad, aunque el viento sople en contra. Porque mientras alguien siga preguntando qué pasó en el vuelo, no habrá desaparecido del todo, seguirá volando en nuestra conciencia, como un recordatorio que, incluso en la era de la luz, el hombre todavía debe aprender a caminar en la oscuridad. Hasta el próximo episodio.